Buenos días. Muchas gracias al ingeniero Lasarte por la invitación. Muchas gracias a Liliev. Y bueno, muy complacido de estar aquí con ustedes para hablar de este tema, el uso de geosintéticos en pavimentos. Lo que en realidad quiero compartir en este momento es un poco de pedagogía sobre los geosintéticos en pavimentos. En nuestro país se han usado, se usan de alguna manera, pero la verdad es que no hemos llegado a una comprensión muy grande sobre esto, y creo que la idea de esta presentación es que en cierta forma las entidades del Estado y los concesionarios, las empresas de consultoría, pues, puedan tomar en cuenta estos conceptos para los diseños de los pavimentos. Conceptos realmente muy simples, pero que pueden ayudar a la viabilidad técnica, resolviendo algunos problemas de ese carácter, e incluso a la viabilidad económica de ciertos proyectos. Voy a iniciar entonces simplemente para recalcar que los sistemas de pavimentos, en estos casos pavimentos flexibles, son pavimentos que tienen varias capas. Y como tales, pues las capas van cobrando mayor costo y mayor tratamiento conforme vamos subiendo en la estructura del mismo pavimento. Y esto simplemente recalcarlo a manera de mirar qué es lo que tenemos que defender en un pavimento. Estos son los geosintéticos que son usados en pavimentos. Algunos de ustedes seguramente los conocen y otros no mucho. Los geotextiles, el concepto de geotextil muy sencillo con el que se puede uno quedar es una tela filtrante. O sea, una tela que deja pasar el agua y que sirve como separador, es decir, que no permite el pase de los finos de una zona de aguas arriba, digámoslo así, a una zona de aguas abajo. Las geomallas, aquí ven algunas fotos de ellas, son más bien elementos geosintéticos que tienen grandes aberturas, cuya principal cualidad es servir para trabar mecánicamente los agregados, y por lo tanto podríamos tener la noción de malla de refuerzo. Adicionalmente, qué pena, no se ve muy bien, tenemos geoceldas, que también su nombre es bastante sugestivo, celdas de confinamiento, que también pueden servir para, por ejemplo, confinar materiales que no tienen ligazón propia. Uno se puede pensar en las gravas, puede pensar en la arena, que cuando tienen confinamiento trabajan muy bien. Los geocompuestos de drenaje son geocompuestos que tienen geotextiles en ambos lados para filtrar los materiales, y tienen núcleos drenantes que ayudan a conducir el agua. Es decir, estos materiales son redes de drenaje verdaderamente. Y finalmente, productos de control de erosión que se utilizan también para defender o proteger el suelo de problemas de lluvia o de viento que originan erosión en los taludes, por ejemplo. Si vamos a las funciones de geosintéticos, y creo que esta es la parte interesante de esta exposición, en el sentido de conocer un poco lo que los geosintéticos pueden hacer en todas las capas del pavimento. Si tenemos estas partes de los pavimentos, las capas que conocemos, incluso aquí he incluido unas sobrecapas fálticas sobre un pavimento original, capas de base y subbase. Lo primero que podríamos tener son efectos de separación. Este efecto de separación es importante, que puede ser hecho con un geotextil simplemente. Lo que podríamos decir es, permite que en el tiempo las capas de los pavimentos sean protegidos de la contaminación.
Con ese criterio simplemente nos vamos a quedar a esta altura. ¿Qué más? También los geosintéticos me permiten reforzar. Puedo reforzar a nivel de la sobrecapa en la interfaz entre la capa asfáltica original y la capa nueva, o puedo reforzar a nivel de su base para mejorar la capacidad de la subrasante, problemas típicos que nos encontramos en los pavimentos. También hay un concepto, este concepto de rigidización es un concepto nuevo en los geosintéticos, pero que quiere decir que si nosotros rigidizamos o incrementamos los módulos en ciertas capas del pavimento, podríamos lograr mejores comportamientos que están dirigidos hacia una mayor vida útil o hacia la posibilidad de mejorar los costos iniciales del pavimento, reduciendo espesores, por ejemplo, de capas. También está toda la parte hidráulica, la filtración, es decir, si quiero conservar las capas de base drenantes o hay un problema de agua en la subrasante y quiero conservar la subbase en la humedad adecuada. Y sin bombeo de finos, por ejemplo, o sin intrusión de partículas de la subbase o de la base hacia las capas inferiores. Esto a través de la función de filtración. O, algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero podría ser necesario en algunos casos utilizar barreras hidráulicas, por ejemplo, para encapsular materiales por determinados problemas específicos en alguna vía. Adicionalmente, podríamos tener elementos de drenaje que nos ayuden a sacar el agua que, por ejemplo, asciende hacia la base o subbase por efectos de capilaridad, por ejemplo, o una napa freática que intente, digamos, filtrarse hacia los niveles superiores de nuestro pavimento. ¿Visto esto? Entonces, nosotros tenemos una serie de funciones para los geosintéticos en los pavimentos, que son estas 6 que acabamos de graficar, y tenemos una serie de aplicaciones también, en las que pueden efectivamente utilizarse los geosintéticos. Entonces, lo importante y el reto para los ingenieros que estamos en este campo de los geosintéticos es ver que estas funciones son cumplidas a través de ciertas propiedades de los geosintéticos. ¿Qué propiedades son relevantes para cumplir estas funciones? Y en eso consiste varios de los esfuerzos que se están haciendo para poder entender el funcionamiento de los geosintéticos. Lamentablemente, ha habido una primera época en los geosintéticos en las cuales se ha creído que estos no se han tomado estos como materiales de construcción, como materiales que sirven para unas funciones determinadas y que por lo tanto deben ser diseñados con ciertas condiciones para que cumplan tales funciones. Estas aplicaciones son los que nos generan los problemas de ingeniería y definir para cada aplicación las funciones que desempeña el geosintético lo llevamos a cabo a través de los mecanismos. ¿Qué mecanismos? Los mecanismos de falla. ¿Qué mecanismo de falla controla este geosintético colocado en determinada función para determinada aplicación, ¿no? Y cumpliendo ciertas propiedades? Entonces vamos aquí en este caso a dar una mirada a estas primeras 4 aplicaciones. Por razones de tiempo, ojalá que podamos llegar a ver todas ellas. Y entonces veamos primero la reducción de mezcla entre capas. Y eso trata sobre ¿qué? Sobre separación, la función de separación. ¿Por qué quisiéramos que las capas no se mezclaran? Importante, porque las he diseñado con un determinado espesor. Y cuando las diseño, no las diseño para que trabajen a partir del día que la construí solamente, sino para que se conserven así dentro de 20 o 30 años que hice el pavimento. Entonces, nosotros diseñamos los pavimentos para que duren esa cantidad de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, tengo que diseñarlos pensando en que esos espesores tienen que conservarse. Y el concepto de separación y el concepto de filtración son importantes para esto. Entonces,
¿Cuáles son los mecanismos? Hay dos mecanismos que pueden ser tomados en cuenta para ver por qué razón debo separar. ¿Cuál es la razón? Y la razón son dos. Uno, el bombeo de los finos a la subrasante. Es algo que creo que todos lo conocemos. Y el otro es la intrusión del agregado de base. Acá creo que podríamos verlo con más nitidez. Es decir, el primer mecanismo es este. Es decir, donde estos elementos, estos finos del suelo, se meten por efecto del incremento de presión por el tráfico, se introducen en la capa de base. Entonces, una colocación de un geotextil va a impedir que este mecanismo se dé y por lo tanto conservar el espesor de la capa base. El segundo mecanismo sería el inverso, es decir, que las capas granulares, que tienen una serie de partículas, estas partículas se introduzcan más bien en la subrasante fina y eso también origina una entremezcla aquí. El geotextil impide o minimiza este mecanismo. ¿Qué es lo importante aquí? Que esta pequeña inversión en un elemento separador lo que va a hacer es permitir que el espesor de ese diseño, de ese pavimento que ha sido diseñado por mí para una cierta vida útil, se conserve durante el tiempo. Este proceso que puede seguir una capa de base de agregado sometida al tráfico durante su vida útil es básicamente esto. Ahí están los dos efectos combinados. Lo que puede pasar es intrusión y bombeo e intrusión. Entonces, sin separador esto estaría pasando y con separador evidentemente la conservación de estos espesores garantiza la vida útil del pavimento. Inversiones del orden de, ¿cuánto? $1 o menos por metro cuadrado de pavimento nos puede llevar a una solución efectiva y eficiente como esta. Efectivamente, lo que quisiera decirles acá es que este separador tiene, incluso aquí en el Perú, cierta normativa con la cual aplicarla, o sea que se puede jalar la normativa, que es por demás una copia de la normativa americana, la norma AASHTO M288, pero también se puede diseñar por efectos mecánicos teniendo en cuenta las granulometrías tanto del material de base como del material de subrasante. Por lo tanto, se puede diseñar. El segundo punto que quería comentar es el de estabilización de subrasantes. ¿Y aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de una subrasante que es una subrasante con características inapropiadas que debemos mejorar. Y aquí, efectivamente, los geosintéticos usados deben apuntar hacia el refuerzo y hacia la rigidización para disminuir los efectos perjudiciales sobre la subrasante, que es una subrasante de mala calidad. Evidentemente, también aquí podríamos colocar geosintéticos para separación y para filtración, porque generalmente estos efectos están vinculados con agua, con suelos finos, y por lo tanto esta separación y esta filtración podrían ser importantes para la estabilización. Adicionalmente, podríamos ver también el problema, sobre todo cuando la base está directamente vinculada a la subrasante, que efectos de rigidización de la base podrían ser indicados para mejorar el comportamiento del pavimento ante una subrasante débil. Sin embargo, nos vamos a quedar con estos dos, el refuerzo y la rigidización. Bien, ¿cuáles son los mecanismos aquí? Los mecanismos con que actúa el geosintético. El geosintético actúa con un efecto de membrana. ¿Qué quiere decir? Que el geosintético se deforma ante la deformabilidad del suelo de subrasante, es capaz de deformarse para contribuir a una estabilización siempre y cuando el suelo le permita al geosintético deformarse de manera importante para crear este efecto de incremento de la capacidad. Y también restricción vertical en la subrasante. Quiere decir que el geosintético colocado ahí evita o disminuye
la deformación vertical. Y este efecto es el que garantiza o el que tiene una contribución más relevante a la estabilización del pavimento. Entonces lo que ocurre es esto, que cuando nosotros tenemos el pavimento, la carga de la llanta, esta se distribuye a través de este ángulo de difusión, esto recién terminado el pavimento, y en una subrasante no estabilizada, lo que puede pasar es que puede haber una concentración y por efectos de que el material de subrasante no es adecuado, entonces los esfuerzos, en lugar de distribuirse, se concentran. Y al concentrarse producen una falla frágil, que es una falla por punzonamiento. Sin embargo, si colocamos el geosintético, que es este azul aquí, cuando esta carga se aplica, se distribuye la carga, existe este mecanismo, el mecanismo de, en esta zona de carga de la llanta, se aparecen fuerzas verticales producidas por el geosintético, y en esta otra, más bien cargas adicionales hacia abajo, aquí a ambos lados, que es debido al confinamiento producido por el geosintético, por la presencia del geosintético. Entonces, se obliga ya no a fallar localmente por punzonamiento, sino una falla de tipo general, lo que hace que el suelo de subrasante se comporte como si tuviera mayor resistencia que la que realmente tiene. Esto lo hemos visto acá. Y esta es una carretera que hemos hecho aquí en el Perú, que es la carretera Iquitos-Nauta. Y esta fue la forma como la encontramos el año 2003, cuando se quería terminar la carretera, en la zona de selva, para los que no conocen o son extranjeros. Entonces, en la Amazonía peruana, la carretera que une las localidades de Iquitos y Nauta. Entonces, ustedes ven ahí unas arcillas que realmente se deforman muchísimo con contenidos de agua, simplemente para poder graficar que y le vamos a hacer un seguimiento para las posteriores aplicaciones, para que ustedes vean que ya existe esta experiencia peruana que debe seguirse. Entonces, la estabilización de subrasantes, obviamente con geosintéticos, no sé si tiene pila esto, se aplica para condiciones de capacidades de soporte bastante bajas. Y lo que más hacemos en nuestro país, fuera de algunas estabilizaciones químicas, por ejemplo, es hacer excavaciones y reemplazos. ¿Qué hace el geosintético? Lo que el geosintético hace es disminuye el espesor de mejoramiento mediante la inclusión del geosintético. Entonces, al disminuir la necesidad de este mejoramiento, obviamente se incrementa la velocidad de construcción y se disminuyen muchísimo los costos, especialmente en carreteras como esta, en donde traer los agregados significan costos muy altos y a veces prohibitivos para hacer un pavimento, lo que pasó exactamente en Iquitos Nauta. Y además, existen metodologías de diseño para determinar cuáles son esos espesores, tanto para el caso no reforzado como el caso reforzado. Entonces, esto, de hecho, se hizo en esta carretera, en donde después de colocar este geosintético, que es una geomalla de refuerzo, se colocó arena, esta arena de los bancos de arena cercanos a la carretera de Iquitos Nauta. Entonces, cuando les digo que existen procedimientos o normativas de diseño muy aceptadas, estoy hablando, desgraciadamente aquí no sale, pero la fuente es Giroud y Norey del año 1981. O sea, ya existían estas metodologías muy básicas que se han mejorado y ahora lo vamos a mostrar, pero que simplemente lo que determinaban es este espesor de mejoramiento, en el caso sin geosintético, que depende básicamente de la carga y de los ángulos de difusión de carga y la presión ejercida por la llanta en la zona superior a la capa de agregado. Si yo considero un geosintético, entonces voy a conseguir un espesor H, que es un espesor mejorado, diferente, menor, que también depende ya en esta ecuación de
los ángulos de difusión de carga, que son diferentes, son más ampliados, y también de las características, desgraciadamente no, aquí, las características del geotextil, depende de su módulo, de su deformación y de una serie de parámetros que tienen los geotextiles. Entonces, incrementándole este efecto, pues logro disminuir el espesor necesario para estabilizar esa subrasante. El mismo autor, Giroud, en el año 2004, con el Dr. Han, tomando de base la metodología Giroud y Norey, incrementan algunos nuevos descubrimientos de los geosintéticos. Por ejemplo, que el geosintético permite desarrollar la capacidad última de soporte del suelo, el límite plástico del suelo, contra el límite elástico, que es el que se desarrolla sin el geosintético. Y también la aparición de las geomallas. La anterior ecuación era más para geotextiles que no tienen estas aberturas, en donde se está dándole una propiedad que representa esta capacidad de trabazón mecánico. Para que tengan ustedes la idea bastante clara, el geotextil refuerza, pero la interacción con el suelo es a través de la fricción, es una tela. En cambio, la geomalla, que es una malla con aberturas, logra interactuar a través de esta trabazón, de este interlock entre el agregado y la geomalla. Entonces, eso hace que sea posible incrementar la capacidad última del suelo a través de ese incremento al estar la geomalla en este sentido en la interfase entre subrasante y base, pues la sobrecarga Q incrementa, se convierte en un efecto benéfico para la distribución de la carga y por lo tanto incrementar la capacidad de soporte de la subrasante. Entonces nosotros tenemos que efectivamente con geosintético para un tipo de flexión podemos tener esta capacidad de carga, y evidentemente adiciona la capacidad de carga de la subrasante. Es interesante decir que esta capacidad a veces le llaman capacidad de carga aparente, porque en realidad no estamos mezclando nada con la subrasante, no se está entrando a la mineralogía o a la química con la subrasante, no estamos utilizando un aditivo químico, lo que estamos haciendo es utilizar un geosintético para que en forma aparente aumente la capacidad de carga de la subrasante. Y esto es lo que logramos con estos mecanismos. Entonces acá ya aparece en Giroud y Han en el 2004 una expresión mucho más compleja, una expresión evidentemente empírico-matemática. Tiene una razón matemática, pero ha sido calibrada para muchas de las geomallas que existen actualmente como productos disponibles para hacer este tipo de aplicaciones. Con diferentes elementos que dependen justamente del mismo tipo de refuerzo, de la relación entre los módulos elásticos de la base y de la subrasante, de las cargas, del agüellamiento, ¿no? Acá están las cargas, de la capacidad del suelo de subrasante. Entonces, esta ecuación se puede utilizar para definir el espesor de una base o de un mejoramiento, digamos, de la subrasante para lograr la estabilización. Y nos da como resultado este espesor H. Estabilización de la base granular. Aquí ya estamos entrando al cuerpo del pavimento. ¿Dónde? Aquí. En la capa base. Y en la capa base, el concepto que se está usando actualmente para definir qué es lo que tenemos que hacer con esta capa base, con los geosintéticos, qué son capaces de hacer, es rigidizar la capa base. Y con esa rigidización vamos a lograr un mejor comportamiento. ¿Cuáles son
en este caso, los posibles mecanismos que utiliza la geomalla en particular, en este caso, para rigidizar el pavimento. Se han estudiado varios. Estos son 3 de los posibles mecanismos que se habían estudiado. Ahora hay consenso ya sobre cuál de ellos es el que le produce este efecto de rigidización. Y acá veamos lo mejor. El soporte por membrana tensionada, como decía antes, se produce por efecto de una deformación superficial que se refleja en la parte baja y evidentemente hace entrar a la membrana, a la geomalla, en tensión, lo cual produce una mejora en la capacidad de la base. Pero ¿qué pasa? Que las deformaciones en la base son tan pequeñas que este efecto sería totalmente intrascendente. El siguiente efecto es el del incremento de la capacidad de soporte. Si nosotros tenemos una base que no está reforzada, evidentemente podemos tener un mecanismo de falla así. Si esta es la capa base, este mecanismo de falla va a pasar por el suelo menos resistente, podría ser la subrasante. Sin embargo, cuando colocamos el geosintético aquí, cambiamos el modo de falla de la base y ahora hacemos que esta pase por el cuerpo mismo de la base, evidentemente incrementando la capacidad de soporte. Y por último, y este es uno de los efectos más o de los mecanismos más estudiados, el mecanismo de restricción lateral, que consiste ¿en qué? En que cuando yo aplico una carga aquí en la zona superior de la base, la carga de tráfico, esta carga de tráfico hace que estas partículas de la base caminen hacia afuera, como se llama, es decir, que se desplacen lateralmente. Si no existe confinamiento, pero si existe confinamiento, este efecto lo que produce es una reacción en el geosintético a través de la interacción mediante la trabazón para restringir el movimiento lateral de la base. Y por lo tanto, entonces este sería el mecanismo que actúa y que hace el efecto importante en el refuerzo de base granular. Este efecto de restricción lateral. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios incluyen esto, que es la minimización de la degradación del módulo de la base granular. Y aquí quiero detenerme un ratito porque justamente es una de las cosas de discusión. Cuando nosotros hemos presentado algunas propuestas para la inclusión de una geomalla para el refuerzo de una base granular, lo que se ha pretendido es medir el incremento de módulo inmediatamente después de haber construido. Y esto no es posible, porque la geomalla en realidad lo que va a hacer es más bien minimizar la degradación del módulo. Si nosotros no reforzamos la capa base, lo que va a hacer más proclive el pavimento es a degradar el módulo en el tiempo. Y lo que la geomalla hace es más bien controlar que se mantenga el módulo, incluso se incremente el módulo con el paso del tiempo. Entonces, aquí hay un factor importante porque efectivamente estos mecanismos que se dan, que son los reales, no permiten una medición apenas terminada la construcción del pavimento. Y esto lo hemos comprobado. Entonces, ¿qué pasa? El pavimento sometido a cargas está sujeto a este efecto. Al principio, cuando está recién construida, pues tiene una distribución de esfuerzos bastante amplia, generada por los ángulos de distribución de carga en la base. Pero cuando empieza el fenómeno o la tendencia del desplazamiento lateral, lo que ocurre es esto: al comenzar a degradarse y comenzar a desplazarse lateralmente, los esfuerzos más bien viajan ya sin esta difusión y producen esfuerzos en esta zona que hacen que el pavimento falle. ¿Qué es lo que pasa con la geomalla colocada en ese lado? Aparecen
fuerzas de respuesta a la tendencia lateral de desplazamiento de las partículas de la base y controlan este mecanismo de falla. Y eso es lo que permite que el módulo se conserve e incluso se incremente por las cargas de tráfico repetidas durante su vida útil, que puede ser pues, de acuerdo a nuestro diseño. Esto lo hemos comprobado. Lamentablemente, y creo que es interesante ver el año en que esto ha sido hecho, 2004, 2005. Y fíjense, estamos en 2019. Estos conceptos han sido vertidos, no solamente por mí, aquí justamente estoy viendo a Luis Paredes, supervisor de esta carretera, y ha sido uno de los que ha colaborado a hacer justamente el monitoreo, que ahora voy a mostrar un poquito de lo que se hizo en esa oportunidad, y con lo cual se demuestra que estos conceptos a los que se ha llegado en el estudio de los geosintéticos y su interacción con los pavimentos en esta época, pues se refleja perfectamente en el comportamiento de esta carretera que ya tiene 15 años y que ha sido muy bien, y que está muy bien, trabajando muy bien en Iquitos. Aquí también se utiliza, además de la capa, la primera capa fue de mejoramiento, aquí hay una segunda capa que ya actúa en la capa base, debajo de la capa base granular del pavimento. Disculpen. Es interesante decir, aunque después lo comento también, que este material se traía desde las canteras de Pelejo y Papaplaya, que está en la carretera Yurimaguas, que es la carretera Tarapoto-Yurimaguas, 400 kilómetros más o menos en balsa, hasta llegar a Nauta, a partir de donde se colocaba en obra, ¿no? Interesante por lo que voy a decir después. ¿Qué pasa? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los pavimentos son diseñados por serviciabilidad, o sea, están diseñados para fallar en un tiempo determinado, ¿no? Y todos conocemos que efectivamente la condición del pavimento empieza aquí, pero que se va deteriorando conforme pasa el tiempo. Y lo que nosotros tenemos que estar alertas es cómo se va deteriorando, en qué tiempo, y este es el tráfico o el tiempo, en que se va deteriorando para luego aplicar los correctivos y darle más vida útil. Pero esta curva de deterioro es importante. Lo que yo tengo que tener, nuevamente insisto en el concepto, ¿no?, es lograr que esta curva sea mucho más alargada y por lo tanto darle mayor vida útil y reducir los periodos de mantenimiento. Ese es finalmente es un retorno en el tiempo de la inversión. Ustedes saben que, bueno, esto lo conocemos todos, solamente traigo esta diapositiva porque es importante entender que cuando las metodologías como la AASHTO, que es la que manejamos actualmente en nuestro país, fue establecida, pues los geosintéticos no tenían todavía una vida importante, estaban todavía en ciernes. Y entonces, esta es una ecuación que todos conocemos, en donde se define un número estructural para un tráfico determinado con unas ciertas características, ¿no?, que incluyen los índices de serviciabilidad y los módulos resilientes de la subrasante. Aquí no existe forma de introducir los geosintéticos. ¿Cómo introducimos los geosintéticos en nuestros diseños mediante la metodología? Esta es la pregunta. Ese número estructural está relacionado con las capas. Dijimos que el pavimento es una estructura, varias capas, mediante los números estructurales, los espesores y los coeficientes de drenaje. Entonces, ¿cómo se define en esta estructura que ha sido diseñada así los beneficios que puede dar la geomalla? Son dos tipos. Uno es el ratio de beneficio de tráfico. ¿Qué quiere decir? Que la geomalla introducida en la base puede añadir tiempo de vida útil al pavimento. Y este otro beneficio, el BCR, que es la reducción de la capa base,
puede introducir un efecto benéfico en el costo inicial del pavimento. Entonces el TBR vendría a ser este ratio entre el tráfico del caso reforzado y el no reforzado para un espesor de base. O sea, mismo espesor de base, un caso reforzado, vamos a tener mayor vida útil, mayor número de ejes equivalentes, es el que finalmente la forma como diseñamos. Y entonces, la cosa consiste en que sí, efectivamente, el tráfico reforzado se incrementa en una cantidad que llamamos TBR con relación al tráfico no reforzado. Y lo que vemos en las pruebas, porque estas se realizan pruebas con geosintéticos, con materiales, en donde se hacen ensayos a escala natural de pavimentos, fallas aceleradas, para definir cuál es ese factor. Entonces uno define cuál es el criterio de falla. Por ejemplo, para un criterio de falla de ahuellamiento de 1 pulgada, el TBR, este factor de mejoramiento, es igual a 6. Un número de 6 veces más pases para llegar al mismo criterio de falla con la base reforzada. O uno podría también trabajar con un criterio de ahuellamiento menor y poder lograr un TBR de 4. Eso implica multiplicar por 4 el tráfico de diseño para una misma estructura de pavimento, solamente con la diferencia de la inclusión de la geomalla como refuerzo de la base granular. ¿Cuál es la definición de BCR entonces? Es esta. Ahora tenemos un pavimento que tiene esta base no reforzada y con la inclusión de la base podemos reducir este espesor de esta manera, ¿no? Introduciendo este factor BCR, de manera que cuando yo hago el número estructural de este pavimento, encuentro un número estructural que incluye este factor de reducción de la capa base en función de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo un menor costo inicial para una misma vida útil del pavimento. Volvamos a la carretera Iquitos-Nauta. ¿Qué hicimos ahí? Efectivamente se colocó un tipo de malla que incrementó el módulo de la capa base aproximadamente a 40.000 psi. Ustedes recuerden que cuando hablamos de capas bases de materiales granulares, como los que se usaron ahí, hablábamos de 30.000 psi. Lo que implica que el número estructural yo podría elevarlo de 0.14, que son los niveles típicos de una base granular, a 0.17. Entonces, ¿qué permite eso? La reducción del espesor y por lo tanto el ahorro en costos. Evidentemente un costo inicial menor, que en este caso se potencia por la lejanía que les contaba de los pavimentos. Porque más lejanía, mucha más escasez, más costo y por lo tanto las reducciones, cualquier reducción va a hacer potenciar este factor. Y este ahorro también es un ahorro bastante interesante. Se hicieron solo 13 kilómetros con esta tecnología en la carretera Iquitos-Nauta. Y en esos 13 kilómetros, el monto de $1 millón de ahorro solo por reducción en el volumen de material, incluyendo evidentemente el costo adicional de una geomalla. ¿Cuánto cuesta una geomalla? $1.50, $2 por metro cuadrado. Contra la reducción de 10 centímetros. Las reducciones que se obtienen son del orden de 30%, 40%. Conforme más costo, evidentemente, influye más positivamente en la ecuación de costos, ¿no? Y evidentemente, esto no considera la disminución del tiempo de trabajo. Efectivamente hay una influencia muy grande y, pues evidentemente, sobre gastos generales y otros gastos, ¿no? No los incluye. Y después de la construcción, hicimos un monitoreo del tramo reforzado en marzo de 2007. Esto es más o menos 2 años o algo más después de su construcción. Y efectivamente hicimos un trabajo de medición de deflexiones. Y aquí están nuestros hallazgos en cuanto a deflexiones. Efectivamente, las deflexiones promedio y características son 27 y 15 casi % menores que las determinadas al término de obra, que también se hizo evidentemente en la medición.
Y esto también es interesante. Los radios de curvatura medidos también se elevan en 212% el promedio y un 18% el radio de curvatura crítico. Y los módulos resilientes estimados en marzo, cuando fue hecha la medición, versus junio, ahí ustedes ven los valores. Entonces, hay definitivamente la posibilidad de haber medido en campo, en realidad, que el efecto benéfico de las geomallas. Aquí también hay algunas conclusiones interesantes. El valor del módulo de la base mediante retroanálisis se obtuvo un módulo de 45.000 PSI para una deflexión determinada y un ratio de curvatura de 95 metros. Entonces, quiere decir que efectivamente se comprueba que en términos reales el módulo, ¿y por qué efecto? Simplemente por el efecto de restricción lateral, de confinamiento de la geomalla. De no haberse colocado la geomalla, el módulo de la base sería probablemente 30.000 PSI o quizá menos, porque efectivamente el proceso de deterioro que hubiera sufrido la base la llevaría probablemente a un menor módulo. El espesor del pavimento evidentemente hubiera tenido que ser mucho mayor. Y voy a terminar, esta parte la introduje hace poquito. Estuve la semana pasada en México escuchando una conferencia del doctor Jorge Somber, que ha sido presidente del IGS a nivel mundial y que trabaja en la Universidad de Texas, ¿no? en Austin. Y bueno, allí tienen este problema, que simplemente lo voy a dejar porque está en un periodo de investigación. Es interesante para... Aquí habla de daños ambientales. En realidad a lo que se refiere es a arcillas expansivas. Y este tema también lo combaten o lo han comenzado a investigar si las geomallas tienen un efecto positivo para esta situación de las arcillas expansivas. Y entonces nos señalaba esto, son fuentes de él mismo que nos mostró, nos muestra el territorio en la zona de Texas. Estos colores en celeste son colores donde están las arcillas expansivas que tienen alta potencial de hinchamiento, ¿no es cierto? Los procesos de cambio de volumen por cambios de humedad de las arcillas expansivas, pero estas zonas rojas son ya prohibitivas, es decir, donde no debería construirse nada. Sin embargo, es en este eje en donde están prácticamente las ciudades más importantes del estado. Y la Interestatal 70, según uno decía, pasa prácticamente, su eje lo tiene en esa zona roja. Entonces hay un problema fundamental que es el problema, nuevamente, es una ampliación de lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué mecanismos hay? Efectivamente, lo que sostienen los investigadores en este momento es que la restricción lateral sigue siendo importante. Uno, para el confinamiento de la base, que es algo que hemos estado viendo, y dos, para mantener la homogeneidad. O sea, cuando existen estos problemas de hinchamiento y de reducción de volumen de las arcillas expansivas, se generan una serie de movimientos que hacen que la base pierda este confinamiento y genere grietas longitudinales. Y eso es lo que vamos a ver. Y además, una ductilidad que hace que los esfuerzos concentrados que producen estas grietas se dispersen, se distribuyan por efecto justamente de la presencia de la malla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo siguiente, este es el perfil original de la rasante del pavimento, y lo que pasa cuando se producen los efectos de secado es que lo que observan es que se produce aquí, en esta zona de los hombros. No es por casualidad, es evidente que en esa zona hay un mayor contacto con la intemperie. Por lo tanto, las zonas que están más cercanas a los hombros están más descubiertos y ahí es donde se producen los cambios de humedad y por lo tanto los cambios de volumen. Y el pavimento empieza a hacer estos movimientos.
cuando está seco y cuando está húmedo. Y eso hace que aparezcan las grietas longitudinales. Cosa bastante común en esa zona. Y acá nuevamente la reflexión, que creo que la han hecho Jorge y Ricardo, y es, ¿cuántos tramos de prueba tenemos en el Perú? Ingeniero Lasarte, ¿cuántos tramos de prueba tenemos en el Perú? Cada vez que queremos hacer una prueba y poner una sección de control para ver cómo es que mejora, cero, no hay forma, no hay forma. Aquí hay 32 tramos de prueba. Zonas de control, o sea, sin geosintético o sin tratamiento, porque también los hay aquí con cal. La cal, evidentemente, ustedes todos conocemos cómo actúa, y ha sido un remedio que han utilizado para minimizar estos efectos. Pero han visto que hay algunas diferencias entre el refuerzo con geomallas y la actuación con la cal. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Que los refuerzos geosintéticos permiten minimizar los efectos dañinos de los rasantes de suelos expansivos. 32 secciones de prueba, ¿no? Y comparadas con las secciones no reforzadas, obviamente el tratamiento con cal mitigó el agüellamiento, pero no mostró ningún beneficio en mitigar las grietas longitudinales. Recuerden que la malla actúa, la cal actúa en el pavimento modificando químicamente, ¿no es cierto?, la subrasante, y la malla actúa a nivel de interfase entre la subrasante y la base, rigidizando la base más bien, tratando de que la base tenga un confinamiento adecuado y tenga un comportamiento homogéneo, distribuyendo las posibles grietas que se formen para reflejarse en la zona superior. Y acá también ustedes pueden ver diferentes geosintéticos, secciones de control, y también las secciones de control sin cal y la estabilización de control. Esta es una investigación en desarrollo, por eso es una primicia, la traigo acá simplemente a manera de mostrarles estos beneficios. El refuerzo de base, entonces, es algo que puede ser usado para un pavimento convencional, donde lo que nos permite es reducir la capa base o ampliar la vida útil del pavimento. Los beneficios se han demostrado. Las investigaciones previas han permitido la cuantificación. ¿Mediante qué? Mediante TBR y BCR. O sea, estos factores que han sido determinados mediante las pruebas a escala natural. Y lo importante para nuestros ingenieros es que la metodología AASHTO tiene una normativa, que es la R50, que permite la utilización de estos factores TBR y BCR para modificar esa ecuación AASHTO de pavimentos convencionales y poder introducir el geosintético en el diseño según normativa AASHTO. Esto es importante porque se puede entonces tomar esto, y ya que nuestras especificaciones y nuestras metodologías de diseño están ligadas a AASHTO, poder hacer la introducción de los geosintéticos en este sentido. Y también acabamos de ver que el refuerzo geosintético minimiza los efectos perjudiciales de las arcillas expansivas, y efectivamente este es el trabajo de los especialistas en geosintéticos, en investigación. Identificar cuáles son las propiedades. ¿Para qué? Para crear, y esto es algo que siempre está en investigación, las metodologías de diseño propias y además generalizadas, que se puedan generalizar mediante propiedades que se puedan atribuir ya de carácter general a cualquier geosintético, de tal manera que podamos diseñar racionalmente un pavimento. Y en resumen general, entonces los geosintéticos tienen funciones y mecanismos bien definidos. No son telas, no son plásticos, son materiales de construcción. Esos materiales de construcción se incluyen y trabajan a partir de ciertas funciones y mecanismos. Y lo que tiene que hacer el ingeniero es saber qué funciones y qué mecanismos son los que hace el geosintético en esa aplicación. Esto es lo más importante. ¿Significativas oportunidades? Sí. He visto desde que trabajo en esto hace 25 años cómo hemos dado alternativas para mejorar
tanto técnica como económicamente, pavimentos construidos de manera convencional. Paquetes de pavimentos muy grandes cuando tenemos subrasantes inadecuadas, etc. Mejoramientos gigantes. Y esto, lamentablemente, su aplicación ha sido muy pequeña. Entonces tenemos que pensar en cuánto podemos ahorrar el Estado, cuánto podría ahorrar ocupándose y preocupándose de hacer que estos elementos puedan ser incluidos dentro de los proyectos y las obras. Estos son los progresos, propiedades, funciones, todo lo que dije anteriormente, y que existe normatividad AASHTO para la introducción de los geosintéticos. O sea, no es un tema de normatividad. Así como hemos importado la norma AASHTO para diseñar pavimentos convencionales, podemos traer la normativa para inclusión de los geosintéticos. Y tenemos una experiencia peruana comprobable en Iquitos Nauta. La podemos traer como ejemplo para el buen desempeño de pavimentos reforzados y mejorados con geosintéticos. Muchas gracias.